Por allá de 2016-2017 hubo un lapso de tiempo en que ningún anime que veía lograba captar mi atención. No es que pensara negativamente sobre el anime en general ni nada de eso, simplemente que de una forma algo repentina había dejado de tener esa motivación por mirarlo. Es un periodo de mi vida que, aunque fue corto, suelo recordar bastante porque pudo haber cambiado bastante el contenido que consumo a día de hoy. Tal vez ahora estaría hablándoles de series o películas en vez de anime y manga. ¿Qué fue lo que me hizo cambiar de opinión? Bueno, la verdad es que se lo debo a dos animes específicamente, Yamada-kun Sevenin no Majo y Koito Uso. Ambos, además de lograr que volviera a retomar el anime, también hicieron que le comenzara a prestar más atención a las comedias románticas. A los dos les guardo muchísimo cariño por igual, pero como pudieron ver en la miniatura, el día de hoy nuestro protagonista es Koito Uso. Hablar de este anime me trae un sentimiento de nostalgia muy agradable. Siempre sentí que había algo que me atraía a él como ningún otro anime pudo hacerlo antes. Su estilo de dibujo me parecía único, la paleta de colores era hermosa, y por sobre todas las cosas, el opening fue algo que a mí especialmente me convenció de tomar la decisión de querer seguir con la historia. Es gracias a Koito Uso que precisamente me convertí más tarde en un fan de la banda Frederick, banda la cual canta la canción de apertura de esta serie. Esa memorable tonada aún está grabada en mi cabeza desde la primera vez que la escuché. En su momento llegó a gustarme tanto el anime que me motivó a continuar con su manga, algo que era raro que yo hiciera en ese tiempo, pero me mataba tanto la curiosidad por ver cómo continuaba la historia que no pude detener la tentación de aventurarme en ella. Seguí el manga desde el inicio hasta su final en el año 2021, y por supuesto, para traerles este video tuve que releerlo una vez más. Siendo honesto, la verdad es que cuando leí este manga por primera vez ya tenía formado una opinión bastante negativa hacia Negima, pero quise tratar de darle una segunda oportunidad al personaje creyendo que quizás era un pensamiento únicamente formado por mi perspectiva adolescente y que ahora que soy un adulto podría comprenderlo mejor. Por lo que tras reflexionarlo un poco es un imbécil, o sea, no, es que no lo soporto. Antes de comenzar a hablar de mi grosera afirmación, debemos contextualizarnos un poco. Recordemos que este manga nos propone un futuro distópico o utópico, dependiendo de cómo lo veas, en que se ha implementado un programa de gobierno con el fin de solucionar el problema de la baja natalidad que enfrenta Japón. El programa que, por cierto, es obligatorio, consiste en crear parejas en base a distintos parámetros genéticos, por lo que a la edad de 16 años, cada habitante de Japón recibe una notificación que les avisa quién es su pareja designada. ¿Por qué menciono esto si seguramente ya lo sabes? Bueno, lo hago por dos motivos. Primero, porque quiero que todos seamos conscientes de la presión que ponen al protagonista al asignarle una pareja de por vida a la corta edad de 16 años. Y por más que el manga trate de justificarlo más tarde con que se realicen encuestas anualmente y que se recopilan muchísimos datos genéticos y que supuestamente a la edad de 16 años ya tienes tu personalidad formada, bajo ninguna circunstancia podemos decir que alguien de esa edad está preparado para contar con la responsabilidad de realizar toda su vida al lado de una persona que es un completo desconocido para él o ella. Además, sumando lo complejo del asunto, en caso de que decidieras rechazar el aviso del gobierno, existen muchas probabilidades de que te perjudiquen en distintos aspectos de tu vida, especialmente académicos, lo que no solo es injusto, sino que añade un peso aún más pesado al tomar la decisión final. La segunda razón es que, volviendo al mismo tema de la edad, debemos ser conscientes de que la adolescencia es justamente la época en que un ser humano más tiende a equivocarse, y esto no lo digo para justificar los errores que comete Negima, sino para ser más o menos consciente del por qué hace ciertas cosas. Dicho esto, es más que natural que un personaje cometa errores al principio y que con el pasar de los capítulos este se vaya desarrollando para que no vuelva a cometerlos, por lo que las cagadas que se manda al empezar son más que entendibles y soportables. Ahora bien, ¿qué tal si hablamos un poco de nuestro sujeto en sí? A lo largo de la obra, los personajes alrededor de Negima lo caracterizan como alguien tranquilo, amable, generoso y, bueno, un poquito raro, pero es el tipo de persona en quien siempre puedes confiar para que te tienda una mano. Pero la realidad es que hay muchas acciones y pensamientos que tiene Negima que me hacen más bien pensar que verdaderamente es alguien bastante egoísta y además
actúa con demasiada impulsividad, ignorando a la gente que le rodea, por lo que, en consecuencia, termina haciéndoles daño. La primera muestra de estas actitudes se presenta a mi parecer en el capítulo 47 del manga. En este punto de la historia, tanto Nejima como Misaki ya habían confirmado estar enamorados mutuamente en varias ocasiones. También es posible que Lilina tuviera alguna pequeña atracción por el protagonista, pero no existían atisbos de atracción romántica por parte de Nejima. Para ubicarnos mejor, es en este capítulo donde comienza el mini arco de las clases de educación sexual por parte del gobierno a las parejas designadas. Quiero comenzar por destacar el cómo Nejima se deprime al pensar que Lilina podría nunca llegar a verlo como una potencial pareja. Quizá esto sucede en cierta parte por su falta de autoestima, pero no es comprensible que llegue a preocuparse por algo así, puesto que se supone que él está enamorado de Misaki, y recordemos que la misma Lilina apoya esa relación sin muchos problemas. Más tarde, Nejima se come el cuento de un agente del gobierno llamado Yajima, quien le cuenta que habrá cámaras en las habitaciones donde dormirán esa noche, e insinúa que en caso de no hacer absolutamente nada, podrían ser sancionados. Es justo después de eso cuando invitan a las parejas designadas a pasar la noche juntos. Nejima, sin pensarlo muy bien, decide que lo mejor que puede hacer es fingir que lo hace con Lilina, pero en vez de decirle de su plan a esta última, simplemente arremete contra ella. Sobra decir que por supuesto, ella termina muy afectada por su accionar, viéndose claramente asustada y con lágrimas en los ojos. Tras ver esto, Nejima se da cuenta de la estupidez que acaba de hacer y le cuenta a Lilina sobre lo que le habían dicho. A raíz de eso, nuestra heroína favorita le da una clase de sentido común al protagonista para hacerlo reaccionar. Sin embargo, las cosas que sintió en el momento le siguen pesando, por lo que por su propia cuenta decide retirarse del lugar. Se podría decir que las cosas entre ambos se resuelven recién hasta el capítulo 65, donde un Nejima inspirado decide enviarle un mensaje de texto a Lilina y esta última, fiel a su estilo, termina contestándole en una carta hecha a mano. Creo que la conclusión principal que todos sacamos de este mini arco en su momento fue que, bueno, Nejima es verdaderamente muy tonto. Pero como bien dije en un principio, no pensaba crucificarlo por solo haber cometido un error. Fue un error bastante grosero que perfectamente podría haberle costado la buena relación que tenía con Lilina, pues sí. Pero lo importante es que terminó por reconocer su traspié y enmendarlo, algo que es más que remarcable. Siendo así, todos los lectores esperábamos que, en caso de que llegara a pasar algo similar, Nejima debería ser capaz de reconocer sus patrones de comportamiento antes de que pudiera causarle daño a otra persona. Después de esto, las cosas transcurrirían con cierta tranquilidad, por lo menos hasta el capítulo 92, donde Nejima, Misaki y Lilina asisten al matrimonio de la hermana de Nisaka. Allí vuelve a suceder un cuestionamiento mental sobre sus sentimientos por Lilina, pero es él mismo quien se responde convenciéndose de que a quien ama es única y exclusivamente a Misaki. 2 capítulos después, Nejima se encuentra con una Misaki muy golpeada emocionalmente tras haber visto la ceremonia, y es ahí donde nuestro protagonista aprovecha el momento para darle apoyo emocional a Misaki y confirmarle una vez más todo el amor que siente por ella en un beso, en una escena bastante bonita y que podría haber demostrado que Nejima enderezaba su camino, o al menos eso es lo que me gustaría decir, pero... Capítulo 111. Después de que las familias Nejima y Lilina decidieran tener un viaje a las aguas termales, ocurre un momento peculiar en que un chico desconocido trata de acercarse a Lilina al sentirse atraído por ella. Por supuesto, Nejima los ve y rápidamente interrumpe su interacción llamando a Lilina. Ahí podemos ver nuevamente como nuestro idiota favorito siente celos al ver a su pareja designada con otro chico. Inclusive piensa en una hipotética situación en donde Lilina termina siendo asignada a otro chico e inmediatamente asegura que no le gustaría que eso ocurra. Les recuerdo que solo bastó que pasaran unos 17 capítulos para ver cómo Nejima retrocede una vez más en su forma de pensar, con la diferencia de que esta vez sus deseos egoístas no surgen necesariamente por inseguridad suya, sino por un sentimiento de querer acaparar a Lilina. Hay algo importante que quiero decir y es que claramente Lilina siente algo romántico por Nejima en este punto. Se demuestra a través de la acción de querer tomar su mano, pero para empezar creo que teníamos una constancia muy clara de esto desde mucho antes, exactamente en una tira extra cercana al capítulo 40, y podríamos incluso decir que ya antes de esto existían insinuaciones muy claras. Lo importante de esto es que Lilina jamás había actuado de ninguna manera que pudiera intervenir directamente en la relación entre Misaki y Nejima, relación que, como dije antes, ella ya apoyaba con todas sus fuerzas. El romance es algo que ella jamás entendió por más que haya tenido la curiosidad por investigar y comprender. Por si lo habían olvidado, ella misma lo declara en los primeros capítulos de esta historia
ella, y es parte fundamental para entenderla a ella como personaje. Es algo ridículo que tras más de 100 capítulos del manga y múltiples ocasiones en que se confirman sus sentimientos por él, ella siga sin darse cuenta que está enamorada. La respuesta es que sí, eso no lo podemos negar. Sigue siendo poco realista que no sea capaz de comprender algo tan obvio tras tanto tiempo. Eso incluso si tratamos de defenderla con que era un sentimiento que ella trataba de negar y ocultar. Sin embargo, no por ello deja de ser una decente justificación para la posición que decide tomar ante Nejima y Misaki. Lilina va incluso más allá y en el capítulo 115 decide contarle al protagonista que quiere rescindir el aviso del gobierno para que Nejima pueda estar con la persona de la que verdaderamente él está enamorado. Le comenta un plan que diseñó tras haber investigado lo suficiente que, aunque fuera complicado, podría darle una solución amistosa al conflicto. En un principio, Nejima da una respuesta negativa, algo que le sorprende incluso hasta él, que nuevamente se ve enfrentado al egoísta sentimiento de querer estar con Lilina. Sin embargo, esta última es quien ayuda a terminar convenciéndolo y nuevamente es Nejima quien declara amar a Misaki a pesar de todo. Lilina, por su lado, menciona que también quiere mucho a Misaki como su amiga, y que precisamente porque quiere que ella sea feliz, al igual que Nejima, es que quiere llevar a cabo el plan. Podría haber sido un cierre de arco muy bonito, en que, en primera instancia, Nejima por fin despeja su mente y logra decidir el camino a seguir próximamente, y en donde Lilina realiza un acto de amor y amistad muy destacable por dos personas que, según ella, le cambiaron la vida. Lamentablemente, la escena continuó un poco más en el capítulo 117. Nejima le menciona a Lilina que Misaki y él se besaron durante la boda de la hermana de Nisaka, con la excusa de que sentía que Lilina debía saberlo, y a raíz de eso surge una situación en que nuestra querida pelirrosada le pide practicar para poder saber besar, por si en el futuro le toca hacerlo con su nueva pareja designada. Una oferta que, por supuesto, nuestro querido idiota no es capaz de rechazar, a pesar de que un capítulo antes había declarado su amor por Misaki, y es entonces cuando todo se va al carajo. Miren, creo que no es necesario ser un genio para darse cuenta de todas las cosas que están mal aquí. Para empezar, a mi parecer, lo que Lilina hace en esta escena está completamente fuera de su personaje, y aún peor, del mismo contexto en que se presentan los personajes. No fui capaz de pensar en ningún motivo válido por el que esta escena debía suceder. Por Dios, si es que la conversación que tuvieron un par de capítulos antes es completamente inconexa con lo que pasa justo después. Si me dijeran que el beso entre Nejima y Lilina es un fanfic o un universo alterno, me lo creería completamente. Solo piénsenlo por un segundo. ¿Tiene sentido que Lilina mencione una petición tan peculiar, por decirlo menos, conociendo su personalidad y sentido de la justicia? Por esta escena es que quise recalcar hace unos minutos atrás el hecho de que Lilina jamás había hecho nada para meterse entre la relación entre Nejima y Misaki. Si iba a haber un momento como este, mínimo deben reconocerme que esta no era la instancia indicada para que ocurra. Por otro lado, con Nejima, la única razón por la que no se siente que sea algo que se sale de su propio personaje es porque todos somos conscientes del pedazo de idiota que es. Pero lejos de eso, no se pueden justificar sus actitudes. Es que en serio, el idiota no lo piensa ni dos veces antes de aceptar la absurda sugerencia de Lilina. Y vuelvo a repetir, es de lo más ridículo que lo haga solo un momento después de haber declarado su amor por 50ª vez en el manga a Misaki. Está claro que hay una buena parte de la culpa en Lilina por hacer que esto sucediera, pero el que tenía mayor responsabilidad por esquivar un suceso como este y evitar una relación confusa con quien hasta ese momento solo era su amiga es Nejima, y eso es algo inalienable. Sin embargo, lo peor de todo el asunto es que nuevamente pareciera que el autor se esfuerza por hacer que el desarrollo de Nejima desaparezca, permaneciendo prácticamente igual que hace unos 60 capítulos atrás. No permitir que tu personaje crezca y se desarrolle es una decisión que claramente afecta la calidad de tu obra, impidiéndole dar un paso extra en la profundidad de la narrativa, especialmente si se trata de tu mismísimo protagonista. Y se hace aún más inentendible cuando Misaki, Lilina, Nisaka e incluso algún otro personaje secundario como, no sé, Igarashi, sí avanzan y van mejorando con el pasar de los capítulos. Ver tropezar a un protagonista es normal y está bien, pero cuando comete el mismo error una y otra vez, ya solo se vuelve algo molesto y repetitivo. Pero si creías que no podían hacer caer a un personaje más bajo, estás equivocado, ya que para mí la cosa más estúpida y
sin sentido que hace Nejima en todo el manga es cuando le da un beso a Nisaka. Por si no recuerdas el contexto, ahí te va. Para resumirlo mucho, después de Año Nuevo, Nisaka comienza a portarse distante con Nejima, y en el momento clave en que por fin pueden hablar y Nisaka revela lo que siente por él, vemos el acto más descerebrado e ilógico del protagonista en todo el manga. ¿Y todo para qué? Solo para evitar que deje de ser su amigo. Ay, en serio, ya no me quedan palabras para describir lo menso que está Nejima. Obviamente más tarde todo se termina solucionando tras una buena conversación, pero es que Nejima de verdad que no aprende nada. Después de todo esto sigue siendo el mismo tipo impulsivo y egoísta de siempre. En el capítulo 267, Lilina se confiesa ante Nejima y este le contesta, aunque de manera algo dudosa, que le gusta de la misma manera, aceptando una confesión sin estar realmente seguro de lo que siente. Alrededor del capítulo 271, Nejima se encuentra algo deprimido tras saber la verdad de Misaki y su aviso del gobierno, por lo que le pide consejo a Nisaka, quien parece que con sus palabras consigue por fin despertarlo, a palabras de su propia madre. En el siguiente capítulo se ve cómo va tras Misaki para hablar con ella, pero esta parece haberse fumado, por lo que simplemente decide quedarse de brazos cruzados y se prepara para la ceremonia entre Lilina y él. En el capítulo 273 vemos por... ay, no sé cuántas veces van ya, a un Nejima dubitativo sobre lo que debería de hacer. Pero hijo, ya estamos en el maldito clímax del manga, ya no queda nada para que acabe. ¿Cómo es posible que sigas dudando sobre lo que debes de hacer? Por suerte tenemos a Lilina para que salve el día otra vez. Es que de verdad, sin Lilina yo creo que Nejima sería un completo caso perdido. Siempre es ella quien logra hacer que recuerde lo que es el sentido común y la clase de persona que se supone que es Nejima. Y bueno, aún me queda por cubrir los dos finales alternativos que tiene este manga, pero la verdad es que el punto ya está más que demostrado. Aparte, en ambos finales Nejima actúa de una manera muy diferente, por lo que es complicado referirme al tema. Así que, como pudieron ver, incluso en el mismo clímax de la historia y a pocos capítulos del final, Nejima siempre se mantuvo como el mismo personaje. Avanzaba y retrocedía a cada rato, desaprovechando momentos claves para poder desarrollarse, lo cual solo puedo decir que es una lástima. Jamás podré entender por qué el autor trató a su personaje principal de esa manera tan irresponsable, incluso teniendo el potencial para volverlo a alguien mucho más memorable y querido por los lectores. Pero bueno, supongo que será una de tantas espinitas con las que me quedé tras terminar este manga. Bueno chicos, fue todo un placer haberme dado un momento para volver a leer uno de los mangas que más significan en mi vida. Incluso si tengo más sensaciones negativas que positivas, siempre le tendré un cariño especial. Es por eso que sentía la necesidad de dedicarle al menos un video. Ahora déjame saber tu opinión. ¿Crees que Nejima es tan malo como di a entender en este video o crees que estoy equivocado? Si te gustó el video, te pido que me dejes un like y te suscribas para que a futuro veas más contenido como este. Como siempre, muchas gracias por todo el apoyo que me dan. Un saludo y nos vemos en el próximo video.